¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos el programa de hoy y lo hacemos, como no, echando un vistazo a lo que está sucediendo con el gobierno, Telefónica y el resto de empresas privadas del IBEX 35 en nuestro país. Es inevitable hablar en el día de hoy del asalto del gobierno a Telefónica. No podíamos obviarlo. Les reconozco que teníamos preparado otro tema súper interesante para el día de hoy, pero hemos tenido que cambiar de asunto, evidentemente, después del fin de semana que nos ha dado el gobierno, sorprendiéndonos a todos con un golpe de mano en la cúpula de Telefónica, en lo más alto de la cúspide de la pirámide de Telefónica, cambiando al señor Álvarez Pallete, el hasta ahora presidente de la compañía, de una manera sorpresiva. De hecho, según nos cuentan las crónicas de los especialistas en información de empresa de distintos periódicos en España, el propio Álvarez Pallete se sorprendió el viernes a última hora cuando recibió una llamada y le decían que tenía que ir corriendo a Moncloa para recibir las instrucciones de parte del gabinete del presidente del gobierno directamente. Lo que le dicen es: usted abandona Telefónica y el nuevo presidente va a ser Marc Murtra. Lo que están ustedes oyendo, lo que ha hecho el gobierno ha sido quitar a un presidente de una compañía privada en España para imponer a otro presidente en esa compañía. Todo después de haber adquirido durante el año pasado el 10% de la compañía Telefónica a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, la famosa SEPI, gastándose el dinero de todos los españoles precisamente en la compra de esa participación. ¿Quieren ustedes recordar algo que dijo el presidente del gobierno hace no tantas fechas? ¿Quieren ustedes recordar qué decía el presidente del gobierno allá por el mes de julio y en sede parlamentaria? A ver si las palabras del presidente les suena algo o les resulta familiar después de conocer o a la luz de los hechos que hemos conocido este fin de semana. Lo que resulta evidente, señorías, después de lo que ha pasado con la pandemia y las distintas guerras a las que se está viendo enfrentado el mundo y, lógicamente, Europa, es que nadie cree ya, nadie, me refiero con algo de sentido común, en esta vieja ortodoxia liberal que decía que lo público debía abstenerse de participar en la actividad privada. La ortodoxia liberal habla de que el gobierno se tiene que abstener de participar en la actividad privada y el gobierno, en este caso el del señor Sánchez, tiene muy claro que él quiere participar de la actividad privada. Yo les quiero recordar algo que ya sí suena a tiempos pretéritos, cuando el entonces gerifalte de Prisa, el señor Juan Luis Cebrián, se quejaba de que desde la Oficina Económica del Gobierno, por aquel entonces José Luis Rodríguez Zapatero, había brujos visitadores que trataban de hacerse con el espectro financiero y mediático para que sirvieran a la voluntad de la Moncloa en aquel momento, insisto, cuando el señor Rodríguez Zapatero era el presidente del gobierno. Unos brujos visitadores, unos intentos de hacerse con el espectro financiero y mediático que dieron a luz una de las operaciones más importantes de los últimos tiempos, que fue el intento de asalto del gobierno de Zapatero a Endesa. Un asalto que finalmente se malogró y que terminó con Endesa en manos de la empresa pública italiana Enel, después de haber estado a punto de caer en manos de la alemana E.ON. Pero en aquel momento el presidente del gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, trataba de hacerse con la compañía, con Endesa. También vimos el asalto al BBVA y bajo el gobierno del señor Sánchez, ya no de Rodríguez Zapatero, sí que estamos viendo el control por parte del gobierno de distintos sectores del espectro financiero y también mediático. Ahí vemos al grupo Prisa, absolutamente en manos de este gobierno,
tenemos a Televisión Española absolutamente en manos de este gobierno, tenemos a diferentes medios de comunicación y grupos de comunicación regados convenientemente con el dinero de todos a través de subvenciones, ayudas y pagos directos por parte de la administración pública para tratar de favorecer que las noticias que estos medios dan pues no sean consideradas, al menos por parte de este gobierno, bulos u otra clase de cosas. Hoy lo que tenemos que contarle es que el gobierno ha perpetrado ese asalto, o al menos es lo que está intentando, con el cambio, la obligación, obligando, mejor dicho, al presidente de Telefónica a cesar y recibir en la presidencia de Telefónica al señor Marc Murtra, que era el hombre de confianza del gobierno en Indra después de que el verano pasado asaltara también esta compañía. Pero más declaraciones de Zapatero, está un poquito más lejana en el tiempo, de septiembre del año anterior, de septiembre de 2023, cuando ya estaba en marcha las operaciones sobre Telefónica que comenzaron con la entrada de los saudíes de STC. Escuchen lo que decía el señor Sánchez en septiembre de 2023. Que el Gobierno está analizando detenidamente la operación de la inversión, que contamos con los mecanismos adecuados para ejercer los controles necesarios y que garantizaremos que en todo momento esté a salvo la defensa y la seguridad nacional. Bueno, tan a salvo que prácticamente un año y pico después de aquellas declaraciones, pues ya es directamente el gobierno quien decide al presidente de la compañía. En aquel mes de septiembre de 2023 fue cuando entró STC en Telefónica con la intención de alcanzar el 10% del capital. A finales de ese año, 2023, ya el gobierno manifestó su intención de entrar a través de la SEPI en el capital de la compañía, una decisión que no se materializa hasta abril de ese mismo año. Curiosamente, abril-mayo de ese mismo año, 2024, el año pasado, curiosamente, ¿no?, haciéndolo coincidir con una visita del señor Sánchez al señor Ben Salman, al dueño de STC, de la compañía de telecomunicaciones saudí. Se reunieron y poco después fue cuando ya finalmente la SEPI entró en el capital de Telefónica. Llegó a controlar hizo compras hasta alcanzar el 10% de Telefónica, y el resultado de todo esto lo hemos conocido este fin de semana. Según las fuentes consultadas, era una operación que estaba más que tomada. Lo que ha sorprendido ha sido la precipitación en el tiempo para la toma de esta decisión, sin esperar siquiera al Consejo Ordinario que iba a tener lugar en abril-mayo para tomar finalmente esta decisión y anunciar el cese de Payete. Se le cesa de manera sorpresiva este fin de semana para nombrar a Marc Murtra, presidente de la compañía. Vamos a analizar esto con todo lujo de detalles, hablando con quienes más y mejor conocen esta operación. Lo vamos a hacer a lo largo del programa de hoy, pero antes déjenme que echemos un vistazo a cómo lo lleva el periódico Libre Mercado en el día de hoy, con ayuda de su jefa, Beatriz García, que ya está aquí con nosotros. Y ya me acompaña Beatriz García. Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. A ver, ¿qué cositas traemos hoy en Libre Mercado? Bueno, pues lo primero, Telefónica. Y además es una pieza que te firmas tú mismo y tengo que mencionarla porque la verdad, muchas gracias el por análisis que haces de lo que está pasando hoy en los mercados, la cara y la cruz. Tenemos dos partes. Sí. Esto es información de última hora. Efectivamente, abrían los mercados a las 9 con un castigo enorme a Telefónica, un desplome que ha llegado a rozar el 3%, al tiempo que la otra compañía en liza, precisamente después de las decisiones que se han tomado este fin de semana, Marc Murtra pasaba de Indra a Telefónica, Payete caía y llegaba encumbrado como nuevo presidente, en este caso de Indra, después del vacío que dejaba Murtra, es Ángel Escribano. Indra se disparaba en bolsa, también con subidas entre el 2 y el 3%, y Telefónica caía. Se desplomaba. Bueno, pues ahora mismo Indra ya está superando el 3%, tenemos a Telefónica por otro lado perdiendo más de un 2,8%, pues terrible batacazo, mientras que la otra compañía, como bien dices, Indra, también con alta presencia gubernamental,
está subiendo en bolsa y los mercados la están felicitando. Es la que más sube, Indra, la que más baja Telefónica ahora mismo. Pues así, ahí titulabas tú, atinabas con el titular, la cara y la cruz. Por un lado, buenas noticias en una compañía y por otro, no. Así que, bueno... Estaremos muy pendientes de la evolución de estas compañías. Por supuesto, hoy el día va a estar muy movido en los mercados. Y también el libre mercado, bueno, pues lunes, como siempre, José María Rotellar no nos falla, su informe de hoy es demoledor. Habla de, bueno, es una bomba de relojería que le está a punto de estallar al gobierno, inflación SMI y salario medio. ¿Qué nos cuenta José María Rotellar? Bueno, pues que el gobierno está inflando artificialmente el SMI muy por encima de la inflación, que ya basta, que las empresas están completamente agotadas con estos aumentos sistemáticos de los costes, no así el salario medio de nuestro país. No sube de la misma manera, se está estrechando la horquilla entre salarios medios y SMI, y el empobrecimiento y la falta de flexibilidad en el mercado laboral están provocando daños muy graves en las empresas. Bueno, pues como digo, es demoledor ese informe. Luego, Bea, vamos a tener ocasión de hablar con José María Rotellar, es nuestro analista cabecera de los lunes. Hoy también con Carlos Cuesta analizaremos con la ayuda de los dos todo lo que está sucediendo en Telefónica. Es el día para hablar de ello, no podíamos obviarlo. ¿Más asuntos o de hoy o que nos estéis preparando para mañana? Pues mañana comentaremos pues más buenas noticias en Argentina, porque esto es una lluvia, está Milei reduciendo la base monetaria, cómo está actuando la política monetaria del argentino y lo bien que le está yendo al país y los buenos resultados que está cosechando. Hay buenas políticas, aunque hable el señor Sánchez de ortodoxia liberal trasnochada. El ortodoxo liberal Milei, este sí que está acabando con la pobreza, este sí que está dinamizando el Estado, este sí que está dándole la vuelta como un calcetín a un país que estaba hundido en la miseria más absoluta. Aquí, sin embargo, nos reímos de este tipo de políticas, se ríe el señor presidente del gobierno y va por todas, ahora controlando las empresas más importantes del país. Claro, al más puro estilo chavista. El ejemplo lo tenemos al otro lado del charco. Mira que lo dijimos, ¿eh? Sí. Y había quien decía que exagerábamos. En fin. Pues ya se lo advertimos. Seguiremos muy atentos. Bea, muchísimas gracias. A vosotros. Y tenemos que entrar en harina, meternos de hocicoz en lo que está sucediendo. Lo vamos a hacer enseguida con Rubén Folguera, pero antes déjenme que echemos un vistazo a lo que nos están preparando desde los servicios informativos de Radio, porque hoy las reacciones no se han hecho esperar y tenemos las primeras reacciones, en este caso las de la COE y su presidente Antonio Garamendi. Muy pendientes de las palabras de Garamendi ha estado nuestra compañera Leticia Vaquero. Leticia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. El presidente de la COE no ha querido arremeter contra el Gobierno en el movimiento que ha auspiciado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales SEPI, que posee el 10% de la Teleco española. En el Consejo de Administración, los accionistas han decidido un relevo. Desde COE pues tenemos que ser muy respetuosos en este asunto. La Junta General pues aprobará el relevo, por tanto yo ahí tengo poco que decir. Pero sí ha enviado este mensaje para que nadie pierda de vista que sigue siendo una empresa privada. Lo que es importante no es el Gobierno, el Estado, porque es que la empresa no es del Gobierno, es de todos los españoles, ¿no? En este caso, esa participación del Estado. Que el Estado tenga una participación, bueno, está ahí, y hay otras empresas que lo tienen también a nivel europeo. No, lo que es importante es que la gobernanza se haga con un planteamiento puramente empresarial. Yo creo que es lo que nosotros en este caso pedimos, demandamos, y por supuesto eso es lo que hay que ver. Antonio Garamendi ha asegurado en una entrevista en Televisión Española que desde COE quieren ser muy respetuosos con este asunto, pero que a los españoles les interesa muchísimo que Telefónica sea una gran compañía. Por eso le ha agradecido su labor a José María Álvarez Payete, 9 años al frente de la operadora. Desde COE en representación a las empresas españolas, pues agradecer pues la labor que ha hecho durante todos estos años, ¿no? Esto es lo primero, además deseándole siempre lo mejor, porque desde luego la vida es larga y es un gran empresario. Hay que ver también, en estos momentos es el presidente de la patronal de todas las empresas de telecomunicaciones. Por tanto, yo creo que ese es un tema que era muy importante. Vamos a ver cómo se solventa, porque para nosotros era muy importante tener a un español, ¿no? en esa posición, ¿no?
El líder de la COE, que ha deseado lo mejor a Telefónica en esta nueva etapa, ha asegurado que ha hablado en las últimas horas tanto con Álvarez Payete, del que ha dicho que es un gran empresario y directivo, como con Marc Murtra, que ha hecho también una muy buena gestión en Indra, ha destacado. Bueno, pues ya vemos cuáles son las primeras reacciones que estamos conociendo después de este asalto que hemos vivido el fin de semana. Vamos a ver, Rubén Folguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué te parece si echamos un vistazo quizá a una de las de los marcos que tenemos que tener en la cabeza, que es cómo queda, cómo estaba y cómo está la composición accionarial de la compañía de Telefónica? Luego nos vamos a ir con uno de nuestros analistas de cabecera y después continuamos con la cronología de cómo ha sido todo lo que hemos estado viendo. Pero primero, la composición accionarial. Pues tenemos que la SEPI es la que controla el 10% de las acciones de Telefónica tras la orden de compra que dio el gobierno de Sánchez de comprar las acciones haciendo un desembolso de 2.284 millones de euros. Luego el segundo accionista es STC, que posee un 9,9% de las acciones, aunque es cierto que de manera directa solo tiene alrededor del 5%, porque el otro 5% aún no ha sido ejecutado y sería a través de derivados financieros. Y luego, entre otros accionistas principales, tenemos a Criteria, de la Caixa, con un 9,9% también, y BlackRock y BBVA. En el caso del Banco Español, posee casi el 5% de las acciones. O sea que, de momento, principal accionista la SEPI, es decir, el gobierno. Segundo accionista más importante se lo reparten entre Criteria, con el 9,9% expreso, y la saudí STC, que tiene el 9,9% real, aunque de manera directa solamente el 4,9%. El otro 5% estaba a través de derivados y pendiente de que el gobierno de España le permita llegar hasta ese punto. Fíjate cómo estará la cosa, que es el gobierno de España quien controla la compañía y quien además puede o no dar los permisos para que otras compañías puedan alcanzar máximos o mínimos de accionariado dentro de la compañía. Quédate por aquí cerca, Rubén, pero vámonos con uno de nuestros analistas de cabecera, no solo de Con Ánimo de Lucro, sino de todo el grupo Libertad Digitales Radio. No en vano, él es el director adjunto del grupo y tengo el gustazo de saludar en Con Ánimo de Lucro a Carlos Cuesta. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas. Qué fin de semana hemos pasado, ¿eh? Sí, agitado. Y lo que queda. Decía yo, Carlos, repasando esta composición accionarial, el mapa de cómo queda la compañía en este momento, que se da la paradoja de que actualmente el principal accionista tiene voz, voto y veto. Porque lo tiene a través del gobierno. Lo tiene a través del gobierno y lo tiene después de una maniobra que fue la famosa entrada del fondo saudí, con lo cual se habilitaba o tenía una disculpa para ejercer esa habilitación el gobierno, con lo cual entró a través de la SEPI y a partir de ese momento pues tienes a un determinado vecino que, como tú dices, manda muchísimo dentro de la compañía. ¿Es esto una demostración de fuerza del Ejecutivo? ¿Un aviso a navegantes? Yo creo que es un aviso a navegantes y algo más que un aviso a navegantes, porque evidentemente, y ya lo estamos viendo, de hecho la fuerza que tiene el gobierno, que tiene la SEPI, que es el gobierno lógicamente, yo quiero recordar que en algunas de las últimas operaciones más llamativas, por decirlo de alguna manera, o más polémicas, ha aparecido la SEPI, el famoso rescate de Air Europa. Uno de los pasos más imprescindibles para conseguir el rescate fueron todas las negociaciones con Bartolomé Lora, al cual, por cierto, se le dejó sin el cargo de presidente ejecutivo durante mucho tiempo, y él, que era el vicepresidente, se le dieron en el fondo las funciones del presidente justo durante ese periodo, y eso fue una decisión de María Jesús Montero, y ahí tuvo una participación en la SEPI muy importante. Es decir, el gobierno lleva operando empresarialmente desde hace mucho tiempo. Antes lo hacía a través de rescates, antes lo hacía a través de determinados mensajes, a través de la política fiscal, a través de robar determinados beneficios, como les ha ocurrido a las energéticas, de batallas con la banca, y ahora lo hace personalmente y entrando. Y esa es la gran novedad de esta operación, que está entrando ya a través de la SEPI y además entrando de una forma decisiva. ¿Es un aviso a navegantes? Evidentemente, de hecho lo publicábamos en Libertad Digital, la historia, era una información tuya además, Luis Fer, en la cual lógicamente ha hecho esto justo antes de la reunión en Davos que tiene con todos los IBEX 35. El que no lo interprete como un aviso a navegantes, que se lo haga mirar, porque lógicamente lo que está diciendo es, oye, cualquier ayuda que nos pidáis,
por los problemas, muchos de ellos que provocamos nosotros mismos, por una exacción fiscal brutal, por un castigo fiscal brutal, por unas trabas administrativas tremendas, por una dificultad extraordinaria que se está teniendo con el tema laboral, porque nos hemos empeñado en fastidiar los sistemas de contratación y demás. En el momento en que vosotros vengáis a pedirnos ayuda, que sepáis que la ayuda va a ir acompañada de una presencia y de que tengáis a alguien que os va a decir. Luego ya otra cosa es si los que están dentro lo cumplen o no lo cumplen, pero que va a haber indicaciones sobre la política que tienen que desarrollar las empresas, eso es obvio. Por tanto, es un aviso, pero es un aviso que demuestra que ya el aviso ya se ha materializado en un gigante nada más y nada menos como Telefónica. Y yo tengo la sensación de que esto no acaba aquí. Yo creo que todos sabemos que en los mentideros hay una segunda operación, y es una segunda operación mucho más amplia, que no sería exclusivamente Telefónica en sí o quién controla Telefónica, sino de quién depende Telefónica. Y todos sabemos que los planes del presidente del gobierno pasan por una absorción por parte de Indra, que es casualmente la empresa de la que viene Mar Murtra. Desde luego, y que hoy precisamente se felicita de la salida de Mar Murtra y la llegada de el señor Escribano. En septiembre de 2023, cuando entra STC, vemos a una Nadia Calviño, todavía ministra de Economía, que dice literalmente que Telefónica es la empresa más estratégica de España. ¿Cómo se ve en Europa, Carlos, que en España sea el gobierno quien ponga o quite al presidente de, a juicio propio, la empresa más importante, más estratégica del país? Bueno, yo creo que tenemos el resultado en el registro mercantil. Dices, ¿cómo se ve? Pues desde que llegó Sánchez aquí hay 100.000 empresas menos. ¿Cómo se ve? La inversión extranjera se está desplomando. Y lo que se mantiene por Madrid. Tú quitas Madrid y es un escándalo. Madrid en estos momentos tiene 103 veces la captación en un año cerrado, 2024, 103 veces la captación de inversión extranjera del País Vasco. 103 veces y 5 veces la captación de inversión extranjera de Cataluña. Tú quitas Madrid y España se va al garete. ¿Por qué? Porque tenemos una imagen de que estamos caminando por una senda muy peligrosa. ¿Cuál es esa senda? La senda del totalitarismo. Y lo ves con determinado control de procesos judiciales, y lo ves con una tendencia o una nueva normativa que pretende arrebatar a los jueces de instrucción el control de los casos de corrupción y de las instrucciones, la expulsión de la acusación popular. Es decir, todos los movimientos que están haciendo desde el campo estrictamente político van en una línea totalitaria. Y en el campo de la empresa, pues en el campo de la empresa combinas eso con ver que hay movimientos de entrada en grandísimas compañías que tienen que depender de los criterios de mercado, no de los criterios políticos. ¿Cómo se observa eso internacionalmente? Bueno, hoy Manfred Weber desde Alemania no ha hablado del tema empresarial, pero sí ha hablado del tema España. Y ha hablado de que estamos caminando por una senda muy peligrosa, y es una senda que no huele a libre mercado, que no huele a libertad, que no huele a independencia judicial, que no huele a que el mercado sea el que determine los precios de las cosas, sino que suena por todas partes a intervención máxima. ¿Dónde? En las empresas, por supuesto, y en los jueces, y en la Fiscalía, y en los organismos que te tienen que hacer las mediciones sociológicas, como el CIS, y en el Banco de España, y en el INE. Entonces, fiarte de una economía en la que los indicadores, la empresa, la prensa, que tiene un bombardeo sistemático, y hasta los jueces están en una senda por parte del gobierno que lo quiere intervenir, no se fía a nadie, obvio. Fíjate, a finales de la primera década de los 2000 hablábamos de una triangulación perturbadora, se hablaba de brujos visitadores, recordaba yo en el editorial, y se denunciaba por parte de Juan Luis Cebrián precisamente el intento por parte del gobierno de Zapatero en aquel momento de hacerse con el espectro financiero y mediático, sin demasiado éxito, porque le salió mal la operación en Endesa, le salió regular, por no decir mal del todo, el intento de asalto al BBVA, y esos intentos de asalto para controlar el espectro financiero y mediático, el mediático con La Sexta más o menos lo tenía, que fue lo que le fastidiaba tanto al señor Cebrián, pero el financiero no lo consiguió. ¿Está el señor Sánchez con su asalto ya no al espectro financiero y mediático, porque hay que añadir el judicial e institucional? Tiene cooptadas la mayor parte de las instituciones, tiene asediado al Poder Judicial a través de la Fiscalía, del Tribunal Constitucional, los medios de comunicación, evidentemente Radio Televisión Española la tiene bajo la bota, el ordeno y mando en Televisión Española del gobierno es total. Hay otras empresas y otros conglomerados mediáticos que viven demasiado dependiendo de las ayudas y de la inversión pública que se hace desde el gobierno, y le faltaba el financiero, en este caso el empresarial. ¿Está consiguiendo el señor Sánchez lo que quería y más Zapatero?
Vamos a ver, Zapatero dejó el pastel a medio comer y ha venido Pedro Sánchez para comérselo entero. O sea, esta es la historia. Los mimbres evidentemente vienen de aquella época, los mimbres de Zapatero, de José Luis Rodríguez Zapatero, ya sabemos todos cuáles son, básicamente porque está emulando un modelo que es el venezolano. Es su gran escuela, es su gran casa, es su gran nido en estos momentos de alianzas, de fuerza. Bueno, pues esa es la actuación que él tiene y su epicentro es el Grupo de Puebla, que es posiblemente la mayor concentración de países con eliminación de libertad que podemos tener en todo el planeta, de libertad política y de libertad económica. Vamos a ver, hasta dónde está consiguiendo su objetivo es una cosa que yo creo que todavía está por determinar. Desde luego los intentos suyos son brutales. Que están quedando, lógicamente, jueces, y yo diría que muchísimos, que mantienen el tipo y mantienen las investigaciones, es evidente. Si no, no estaría como está, acosado por todas partes, su mujer con 4 delitos en imputaciones, su ex número 2 con otras 4, su hermano con 5, es decir, es un cachondeo, 11 ministerios implicados en la trama Coldo, y eso significa que lógicamente hay fiscales, muchos, hay jueces, muchos, y hay periodistas, muchos, que siguen haciendo su labor. ¿Eso significa que las cúpulas no estén intoxicadas? No, las cúpulas están intoxicadas. ¿Están consiguiendo frenar de momento esa invasión al 100% o incluso en un porcentaje elevado? Pues posiblemente sí, pero por el empeño de mucha gente en que España siga siendo un Estado de Derecho. ¿Es lógico mantener esa presión? Es una locura. Es una locura, porque más tarde o más pronto acabará consiguiendo su objetivo si a este señor no se le quitan unas elecciones. Esta es la historia. Entonces, el mensaje dentro de las empresas yo creo que es muy básico, y es convertir esa advertencia que él ha lanzado de estoy dispuesto a invadiros, convertirlo por parte de las cúpulas empresariales en un mecanismo defensivo. Yo simplemente quiero decir una cosa, el mercado funciona y las empresas crecen y se crea riqueza cuando funcionan en libertad y existe una competencia que las hace mejorar y las hace ser más productivas, más competitivas, ganar cuota de mercado, reducir precios y por tanto generar una base mayor de consumidores. Eso es el sistema liberal. Es un sistema que algunos, hoy liberal, sí, tiene nombre ideológico, sí, efectivamente. Una ideología significa que has pensado en ello, pero sobre todo tiene un nombre que representa una experiencia. Eso funciona. El otro modelo no funciona. Y las cúpulas empresariales que permitan esa invasión política, esas empresas se irán al garete. Porque en el momento en el que estás tocado por la varita política, ni productividad, ni competitividad, ni rebajar precios, ni optimizar los procesos, ni avances tecnológicos, funcionas al dictado político. ¿Alguien quiere hacer el favor de mirarle a Sánchez? O sea, ¿alguien quiere hacer el favor de mirar su tesis doctoral que se la tuvieron que escribir y ni siquiera tuvo la decencia de leérsela para defenderla? O sea, ¿alguien se cree en serio que si este señor con su gobierno entra en las empresas, esas empresas van a ir bien? Y en un entorno competitivo como el que tenemos, ¿alguien se cree que van a ir ni bien ni mal? Se irán yendo al garete. Entonces, evidentemente yo creo que lo mismo que jueces, periodistas, fiscales, etcétera, estamos cumpliendo, los que lo somos de verdad, con nuestra obligación de frenar esos intentos de intoxicación y de invasión. Las cúpulas empresariales tienen que hacerlo, porque si no vamos a tener un problema, pero vamos a tener un problema serio. Que alguien mire cómo está funcionando Venezuela. Venezuela es la mayor reserva petrolífera del planeta. Bueno, pues la mayor reserva petrolífera del planeta, que tiene selvas de las que sale oro a patadas, esmeraldas a patadas, unos recursos turísticos brutales, está en estos momentos pasando hambre. Debería ser uno de los países más ricos, obviamente. Bueno, es que de hecho llegó a tener una renta per cápita similar a la de Chile. Hace años, claro, antes de que entrara esta desgracia. Si tú dejas algo fuera de los mercados y fuera del sistema de libertad dentro de los mercados, empieza a pudrirse. Entonces, grandes compañías que tenemos en España, muchísimas, en sector tecnológico, en sector obviamente financiero, en sector constructor, lógicamente lo que tienen que hacer es cumplir con su obligación, que es responder a sus accionistas, no al poder político. Desde luego. Recordábamos en Libre Mercado, en Libertad Digital, Carlos, y con esta pregunta concluimos, la famosa foto del Cuarto de las Escobas del año pasado en Davos, con un Rafael del Pino cabreado después de haberse ido y después de haber recibido las acusaciones incluso ad hominem que el propio Sánchez en persona había protagonizado en su contra. Y de Hacienda, amenazándole con una persecución fiscal si terminaban trasladando la sede a Países Bajos. Teníamos Josu Jon Imaz con un gesto adusto muy serio porque acababan de aprobarle un impuestazo que iba en contra de los resultados empresariales y de cualquier tipo de seguridad, ya no digo jurídica, sino también fiscal, porque es poner un impuesto porque sí a una serie de empresas, entre otras a Repsol. Teníamos la banca también muy enfadada precisamente por los impuestazos que también había metido. Si vuelve a repetirse la foto, es decir, si el señor Sánchez vuelve a meter en aquella habitación en Davos a los principales líderes de las empresas del IBEX 35, ¿qué crees que se va a encontrar después de lo de este fin de semana? Vamos a ver, yo creo que las caras que se van a encontrar son escépticas. Yo creo que no va a haber actos de valentía excesivos por parte de los empresarios.
pero también creo que van a tener determinadas conversaciones entre ellos, por lo que yo estaba comentando antes. El entorno internacional, además, no va a favor de Pedro Sánchez. O sea, dejémonos de historias. España es la cuarta economía de la Unión Europea, es decir, no es una economía pequeña, pero tampoco es una economía líder. Es decir, nosotros necesitamos de mercados. La Unión Europea está perdiendo cuota de mercado por todas estas cosas en las que se ha metido, unos discursos que son antiempresa, que son anticrecimiento, que son antienergía, de que todo tiene que ser woke, todo tiene que ser muy verde. No hemos calculado el potencial que necesitamos, no hemos calculado las necesidades de la población, no hemos calculado las necesidades de la industria. En España, con los cierres de las nucleares, podemos empezar a tener problemas de continuidad en el suministro, sí. Y eso va a implicar salidas, y cuando sale una empresa y sale una industria, hay una cosa que deja por detrás, se llama paro. Lo digo por si alguien no se ha dado cuenta. Es decir, cuando tú traes una industria, traes trabajo, traes riqueza y traes empleo. Pierdes la industria, pierdes todo. Y se van enteras, es lo que suele ocurrir. Y como no tienes telón de acero ni nidos de ametralladora, que sé que alguno pues todavía debe estar con añoranza, como no lo tienes, se marchan donde les da la gana. El mercado que va a crecer va a ser el americano. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, a mí hay un montón de cosas de Donald Trump que no me gustan, pero la población ha votado y ha votado por una cosa que es muy sencilla, que es: no nos vais a decir lo que tenemos que hacer. Porque aquí, desde que se montó este país, teníamos una cosa que se llamaba libertad, y se ha acabado. Y vamos a funcionar con ese criterio. Bueno, por tanto van a crecer. ¿Por qué van a crecer? Porque con libertad creces, porque con libertad hay competencia, porque con libertad hay creación de empresas, porque con eliminación de carga fiscal, con eliminación de trabas burocráticas, se desarrolla esa riqueza. Por tanto, ellos van a crecer. Si nuestras empresas se van a alinear con la persona que en estos momentos más en línea está con esa doctrina woke, con unos planteamientos absolutamente políticos, con destrozar el mercado laboral, con convertirlo todo en el país donde menos se trabaja. Acaba de salir el dato de la jornada real media española, 31,2 horas. 31,2 horas. Y tenemos al gobierno empeñado en que tenemos que trabajar 37,5. Y dices, ¿pero dónde se trabaja 37,5, hijos míos? O sea, vosotros sois los primeros que no trabajáis ni 35 ni 32. Y tendríais que estar todo el día. La media de toda España. Si la te media vas a los funcionarios, la bajan. Si nuestro tejido empresarial decide alinearse con una persona que está acosada por corrupción por motivos obvios, con un gobierno que está destrozado y erosionado por esa corrupción, con un gobierno que va en contra de la Constitución, que va en contra del marco del Estado de Derecho, no hay cosa que pueda dar más seguridad jurídica a la captación de inversión que un Estado de Derecho firme y serio. Bueno, pues aquí estamos directamente en un desatino en el que estamos pactando con toda persona y todo grupo político que quiere cargarse la Constitución. Así no puedes continuar. Y las empresas yo creo que tienen que mirar a 2-3 años. Se tiene que aguantar, se tiene y se puede. Yo entiendo que en esa reunión de Davos no vayan a ir ahí a decirle, mira, eres el mayor peligro para la democracia que existe, porque son empresas y tienen que defender sus beneficios y a sus accionistas. Y este señor controla el BOE. Pero una cosa es lo que yo espero de ellos en la cara visible y otra cosa es lo que espero de ellos en la cara reflexiva. Y espero que la tengan. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Desde luego lo contaremos en el radio y en Libertad Digital. Carlos Cuesta, muchísimas gracias. Un placer. Y después de ir al análisis fino con Carlos Cuesta, ¿qué les parece si vamos a repasar con Rubén Folguera cuál ha sido la cronología de lo que les contábamos este fin de semana y de lo que estamos analizando en el día de hoy? Esa cronología, Rubén Folguera, del asalto a Telefónica. Pues todo empezó en septiembre de 2023, el día 7 en concreto, cuando pues una llamada a Moncloa pues anuncia la inminente entrada de la compañía STC, saudí, de origen saudí, en Telefónica. Claro, el gobierno ante esto lo que hizo fue pues activar todos los mecanismos que tenía a su disposición para tratar de evitarlo o en la medida de lo posible controlarlo. ¿Por qué? Porque, como bien habéis comentado, para el gobierno, pues al menos consideran ellos que es una empresa estratégica que deben controlar y por tanto... Fue el colaborador necesario en este caso. Fue la excusa que empleó el gobierno para decir, ahora sí voy a entrar en Telefónica, voy a volver a nacionalizar la compañía. Eso es. Y lo que hizo el gobierno fue, en diciembre de 2023, anunciar que había decidido volver a entrar en el accionariado de Telefónica. En concreto, en marzo de 2024 obtuvo el 3% de las acciones y ya para el 20 de mayo de 2024 tenía el 10% de las acciones totales de Telefónica. Con todo lo que ocurría, STC por su parte se mantenía pasiva, no pasaba nada. ¿Por qué? Porque todo esto formaba parte de ese plan que comentas que estaban negociando para permitirle finalmente en noviembre de 2024 la adquisición de las acciones que quería. ¿Y cómo se precipita todo lo que hemos conocido este fin de semana? Pues lo que ha ocurrido es que José María Álvarez Pallete, que seguía en la línea asegurando que desconocía
cualquier tipo de movimiento por parte de los nuevos principales accionistas de la SEPI, pues se conocía este fin de semana que pues iba a dejar de ser el presidente de Telefónica. Es cierto que ya había rumores, pero lo único que ha ocurrido es que se han confirmado esos rumores precisamente y se sabe ya que pues Mark Murtra va a sustituir en el cargo. Bueno, pues esa ha sido la cronología. Muchas gracias, Rubén. Tiempo ahora para hablar con otro de nuestros analistas de cabecera, también de los lunes. Él es el profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, José María Rotellar. José María, ¿cómo estás, profesor? Hola, buenos días. Tela marinera lo que hemos vivido este fin de semana, ¿eh? Federico Jiménez Los Santos esta mañana a primera hora, profesor, decía, tenemos a muchos progres preocupados porque en Estados Unidos alguna empresa privada pueda influir en el gobierno norteamericano. Sin embargo, en España tenemos al gobierno nombrando a los presidentes de las compañías del IBEX. Sí, efectivamente, hoy esta mañana Federico Jiménez Los Santos y es una apreciación acertadísima porque lo otro es una influencia que, por cierto, en Estados Unidos los lobbies están recogidos, pero aquí, sin embargo, lo que se produce es un nombramiento directamente del presidente de una compañía y, bueno, pues yo creo que ya podemos saber o imaginar por qué el gobierno quería entrar en Telefónica de nuevo y por qué quería que volviese a tener una participación pública para intentar tener un poder, para poder tener la capacidad de control y de nombrar al presidente. Entonces, cada vez cobra más fuerza la idea de que quizás la entrada del fondo saudí no fuese vista con tan malos ojos por el gobierno, que lo que hizo fue escenificar que no estaba de acuerdo y que iba a intentar ejercer la acción de lo que, por cierto, no podía ejercer, salvo la ley antiopas de la pandemia. La acción de oro que en su momento se puso en marcha con la privatización ya expiró y que al ser un sector estratégico podía no autorizarlo y que debido a ser ese sector estratégico iba a entrar en la compañía, iba a intentar entrar en la compañía con un 10%. La Fundación La Caixa también, a través de Criteria, incrementó hasta ese aproximadamente 10%, de manera que tenemos a tres accionistas que acumulan prácticamente un tercio de la compañía y se ha llevado a cabo esa operación. Es cierto que con Álvarez Pallete el valor de la acción, por tanto la capitalización en bolsa y el valor de la compañía se había resentido mucho. Pero también es cierto que el avance de Telefónica y la consolidación como una compañía de vanguardia, quizás la principal de las multinacionales españolas, se había asentado, se había solidificado, ¿no? Entonces, ahora mismo que vuelva a entrar el sector público a poner las manos en una compañía puntera, ejemplo, en todo el mundo, bueno, pues, no se entiende muy bien ni sabe qué va a pasar, porque cuando fue pública Telefónica, tras nacionalizarla, el franquismo, un paralelismo más con el presidente Sánchez, bueno, pues, Telefónica no funcionaba tan bien. Había que esperar mucho tiempo para tener un teléfono fijo y daba serios problemas. Con la privatización, Telefónica se profesionalizó, fue un ejemplo internacional y se expandió de manera importantísima. Ahora veremos a ver qué pasa, pero desde luego no son buenas noticias. No es una buena noticia que sea el gobierno el que decida un viernes qué presidente va a hacer esto. Esto no es un nombramiento del Consejo de Ministros. Esto no puede tratarse como si tuviesen capacidad para nombrar un alto cargo en la compañía. Sí, tienen el 10% con el dinero de todos los contribuyentes, porque lo han comprado con el dinero de todos los contribuyentes para intentar influir en dicha compañía. Derivadas, bueno, se especula con muchas de ellas, ¿no? Pero simplemente, aunque no hubiese temas escabrosos, ¿no?, que conocemos a lo largo de estos días, escabrosos ligados a procedimientos judiciales o a peticiones de información al respecto y demás. Aparte de eso, simplemente es, yo creo que más allá de eso, es la idea sanchista de intentar copar todas las instituciones, todas las empresas privadas y lo que deben
reflexionar, lo que deben hacer los principales dirigentes de las empresas del IBEX es reflexionar sobre de qué sirve tanta alfombra roja que están poniendo una política económica que les adversa que es adversa para la economía española y por tanto también para sus intereses. ¿De qué sirve todo eso cuando vemos que el gobierno si pudiese intentaría controlarlos a todos? Ha sido un golpe de mano que, como comentábamos antes con Carlos Cuesta, José María, sirve un poco para aviso a navegantes. Y es quizá una de las maneras más evidentes en las que Sánchez demuestra su poder. Porque la otra manera en la que demuestra su poder es deteriorando la economía de la manera que lo ha hecho, y tu artículo de hoy en Libertad Digital así lo refleja. Un desastre en ciernes, una bomba de relojería que está a punto de estallarnos. Sí. Después del movimiento este fin de semana, probablemente a más de uno en el IBEX 35 le ha entrado un escalofrío por la espalda diciendo, madre mía, en manos de quién estamos, esto nos puede pasar a cualquiera, ¿no? De los presidentes de las compañías del IBEX, y yo creo que hay alguno que ya lo ha sentido ese escalofrío, que de momento se ha librado, pero que nadie sabe que pueda estar libre de que le pueda volver a sufrir una intentona de ese calibre. Pero de momento los que sí que estamos sufriendo en nuestras propias carnes somos los ciudadanos que vivimos en un país cada vez más pobre y estamos cada vez más empobrecidos. Sí, vamos a ver. Sánchez sobrevive a base de la excepcionalidad. Su mandato no ha contado, digamos, con un periodo reposado, ¿no? en el que se pudiese establecer una serie de controles. Llega en el 18 a través de una abrupta y controvertida y en cualquier caso alianza, como se dijo en su momento Frankenstein, antinatura, ¿no? que lo llevó a la presidencia del gobierno. Enseguida despilfarró mucho dinero público, 10.000 millones, si no recuerdo mal, en lo que llamó viernes sociales, que realmente eran viernes electorales, para apuntalar su victoria de abril de 2019, que no fue suficiente, tuvo que repetir elecciones y entonces pactar con los comunistas. Y a partir de entonces, ¿qué vino? Vino el coronavirus. Y entonces aquí fue uno de los lugares donde más duramente se aplicaron restricciones declaradas inconstitucionales posteriormente, pero que se aplicaron en su momento, y a raíz de eso fondos europeos y demás, suspensión de reglas fiscales, es decir, ha vivido sin tener que someterse a muchos controles, incluso con el Parlamento cerrado, casi cerrado, o que intentó cerrar en su momento debido al coronavirus, ¿no? Sin muchos controles, sin tener que someterse a las reglas fiscales, recibiendo fondos de fuera. Eso se amparaba en el coronavirus, se amparó en el volcán, se ha amparado también en la necesidad de proteger empresas estratégicas, como fue la excusa para entrar en el accionariado de Telefónica de nuevo, y ahora vemos las consecuencias. Pero sí, está bien que ahora se den cuenta, aunque se haya un poco tarde, ¿no?, los empresarios, de que realmente el presidente del gobierno tiene muy claro qué es lo que quiere hacer y que es controlar absolutamente todo. Y sin embargo, cuando años antes se veía también cuál era su estrategia, acudían en masa, ¿no?, a rendirle pleitesía, aunque alguno ya empezó a desertar después de la primera ocasión. Bueno, una cosa es la educación institucional y otra cosa también es que esté legislando en contra de muchos de ellos, que en cualquier caso esté aplicando una política económica que va contra la economía española y por tanto va contra una parte del negocio que tienen ellos, el que se desarrolla en España, y que lo aplaudan. No, luego tenemos los impuestos a la banca, los impuestos a las energéticas, etcétera. Pero ¿qué esperaban? Si Sánchez tiene un proyecto y ese proyecto que está en marcha es el de una política económica, primero heterodoxa y en segundo lugar profundamente intervencionista, pero intervencionista
al servicio de sus intereses, ni siquiera al servicio, digamos, de una mayor intervención pública porque considere que es mejor o peor. No, él dice que es mejor la intervención pública, pero porque le conviene. Si considerase en un momento que le sirve lo contrario, diría lo contrario, ¿no? Lo hemos visto en múltiples ocasiones, cambiar de posición y lo haría sin ningún género de dudas. Entonces, aplicar una política económica de un gasto desmedido, o sea, el crecimiento, después ríen el crecimiento, el presidente de un gran banco, ¿no? Aplaudía el crecimiento de España y de Turquía, ¿no? No sabemos con qué esperanzas, ¿no? A lo mejor, pero ¿qué crecimiento? ¿Cuál es la composición del crecimiento? Nos cansamos de decir que es un crecimiento insano. Se crece a base de un gasto público desmedido que nos lleva a consolidar un déficit estructural enorme, que nos lleva a tener una deuda desorbitada y que si se está pudiendo mantener ese endeudamiento es porque de una u otra manera está respaldado por el Banco Central Europeo. Pero si no lo estuviese, o sea, en algún momento deja de estarlo, podemos tener un serio problema para emitir, o al menos para financiarlo a un coste, desde luego, mucho más caro, que repercutiría negativamente en el conjunto de la economía española. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Está interviniendo todos los mercados, les está imponiendo unos costes laborales tremendos a través de una subida irresponsable del salario mínimo interprofesional, de un intento de reducción de jornada que solo con esa reducción de jornada eleva los costes en más de un 6%. Todo eso no lo van a resistir. Los grandes, al fin y al cabo, lo que están pensando es que tienen capacidad, pero si los pequeños se les quedan por el camino, muchas empresas que tienen subcontratadas no van a poder darles el servicio, o se lo van a dar peor, y ellos mismos van a terminar sufriendo ese coste. En cualquier caso, si hay un empobrecimiento generalizado de la economía española, a lo mejor ellos, ceteris paribus, ahora mismo pueden soportar esos costes, pero si hay una caída de ventas por empobrecimiento del conjunto de la economía, entonces ya sí que les afectará mucho más. ¿Qué van a hacer entonces con una rigidez tremenda en el mercado laboral que quieren introducir? Toda la política económica es una política intervencionista y nefasta para la economía, y tienen que darse cuenta cuanto antes los empresarios y por supuesto no darle coba a esa política económica es perjudicial para todos, pero bueno, ellos sabrán. Desde luego, esa bomba de relojería de la que hablas en tu artículo. José María Rotellar, profesor, director del Observatorio Económico Francisco de Vitoria, muchísimas gracias. Bueno, un placer, muchas gracias. Bueno, y después de repasar el tema del día con este análisis que hemos podido tener gracias a Rubén Folguera, Carlos Cuesta y a el profesor Rotellar, nos asomamos a los mercados que hoy también son protagonistas, Indra y Telefónica. Y para este repaso a los mercados, para este lunes, nada mejor que hablar con el asesor financiero de Luna y Sevilla Asesores, José María Luna. ¿Cómo estás? Fernando, muy buenos días y buenos días a todos. Oye, un placer tenerte con ánimo de lucro en el día de hoy, en el que hay que explicar cosas importantes. Después de la noticia que hemos tenido este fin de semana, nos asomamos a los mercados en el día de hoy desde la apertura, cara y cruz. Telefónica se hunde, Indra vuela. Tanto es así que ahora mismo, si nos fijamos en las pantallas de las aplicaciones en tiempo real, la empresa que más sube es Indra, con una subida rozando el 3%, el 2,82%, y la que más baja es Telefónica, con una caída del 2,7% en este momento. Para el IBEX 35, esta dicotomía hace que esté cotizando plana, son unas 6 décimas en positivo, 11.923 puntos para nuestro principal indicador, donde vemos esa cara y esa cruz de la intervención del gobierno en directamente el IBEX 35. Bueno, ya sabemos que la injerencia política que incomoda siempre a los mercados, pero que no es ajena a la misma, ¿no? No es ajena a la misma porque injerencia política existe continuamente por parte de los políticos, no solo en el caso de España, sino a nivel mundial, tratando de influir en la economía, en las propias empresas, en los sectores, en mayor o menor medida, ¿no? Otra cosa es el dedazo. El dedazo, evidentemente, pues eso, sin duda alguna, pues pone sin duda alguna algo más nervioso, porque a partir de ahora, sin duda alguna, pues se abre un melón de cierta incertidumbre de cómo se va a conformar
el Consejo de Administración, en este caso de Telefónica, y luego el tipo de modelo de negocio, que al final es lo que cotiza los mercados de capitales, ese modelo de negocio que tiene que competir a nivel de un sector muy regulado con otras compañías, ¿no? Y ahí es donde yo creo que puede estar la clave, no tanto en el corto plazo, sino en el medio plazo. Obviamente, a Indra, el comportamiento de hoy, también obedece un poco, si me lo permitís, a otro tipo de injerencia. Y es que Indra está en una situación, en un nicho de mercado, en este caso de defensa, donde, bueno, pues las pretensiones o los avisos, en este caso de Donald Trump, de que sus socios de la OTAN tienen que incrementar el gasto de defensa, evidentemente beneficia a unas determinadas compañías, y una de esas ganadoras, no cabe la menor duda, es que es Indra con su propio modelo de negocio. Con lo cual estamos hablando de dos modelos muy distintos de negocio, uno con una enorme competencia, que es el de las telecomunicaciones, que si encima hay dedazo, encima hay injerencia política, pues evidentemente es un lastre en el corto plazo. Veremos en el medio plazo cómo se va definiendo Telefónica, ¿no? En el caso de Indra está en un sector que ahora mismo está de dulce y que probablemente con la administración Trump, con otro tipo de injerencia, pues también pudiera beneficiarse de ello, ¿no? Bueno, pues ya que mencionas a Trump, vamos a dar el salto hacia Estados Unidos. De nuevo en la diana, leo en un titular, Estados Unidos de nuevo en la diana. Trump aprobará 100 medidas el primer día y actuará con velocidad y fuerza históricas. Y esto se va a reflejar de alguna manera en los mercados. Tú que estás atento a todos los movimientos día a día, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué pinta está cogiendo Estados Unidos para este año? Pues mira, por fin ya se va a despejar, va a empezar a despejarse una variable de incertidumbre. Hasta ahora se ha hablado mucho de Donald Trump, del Trump 1.0, de todo su primera, la primera vez de la presidencia, luego de la precampaña, por supuesto de sus tweets. Y ahora ya toca ver qué Trump 2.0, tanto él como su equipo, nos vamos a encontrar. Pero hay que tener en cuenta, yo creo que dos factores. El primer factor de la nueva era Trump es que Trump, yo no creo que sea estúpido, en el sentido de que si ha hablado mucho y largo y tendido sobre el problema de la inflación y el daño que ha hecho en el bolsillo de los norteamericanos, precisamente en la etapa demócrata, unas veces por la propia administración demócrata, otras veces también es verdad, ajeno a la administración demócrata, no creo que las medidas que vaya a adoptar sean precisamente hiperinflacionistas, como el mercado en algunas ocasiones ha ido poniendo precio, y que es lo que ha generado volatilidad en los mercados de deuda, por subida importante de la rentabilidad de los bonos de medio y largo plazo, y también con ciertas caídas en algunos mercados, en algunas cotizaciones de valores, ¿no? Y el segundo factor importante, aparte de ese pragmatismo que yo creo que es con el que nos vamos a encontrar con Trump y su equipo, es esa frase famosa de hacer América de nuevo grande, ¿no? Yo creo que va a seguir atrayendo mucho dinero, no solo de los norteamericanos, sino de fuera de Estados Unidos. Y pensemos que hace 10 años la capitalización bursátil de Estados Unidos representaba en el mundo en torno al 50 y pico %, y ahora representa en torno al 70 y pico %. Es decir, Estados Unidos no solo se ha hecho cada vez más grande a nivel económico, sino también a nivel bursátil. Y no estar en Estados Unidos creo que es un enorme riesgo, con Trump o sin Trump. Pero con Trump yo creo que habrá que estar muy atento a esas medidas, no sé si irá con más o menos celeridad, pero evidentemente hay que seguir contando con renta variable norteamericana en cartera si queremos aportar valor a la misma. Y un último apunte, sí me preocupa, o nos va a preocupar, sobre todo en el corto plazo, hablando de las injerencias, esa lucha de poder entre Jerome Powell, como responsable de la Reserva Federal Norteamericana, y Donald Trump. Se necesitan uno a otro, pero se quiere vender la independencia de uno frente al otro. Con lo cual, ahí es donde estará uno de los focos donde tenemos que estar muy atentos. Bueno, pues estaremos muy atentos y espero que tú también nos lo vayas contando aquí semana a semana en Con Ánimo de Lucro. José María, muchísimas gracias. Un placer. Buena semana a todos. Gracias. Bueno, y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, nos vamos a los servicios informativos de radios, boletín de la 1 y volvemos con el Quo Vadis Yankees. ¿Qué pasa en Estados Unidos? 1:15
1:05 de la tarde, 12:05 en Canarias. Aprovecho para saludar a todos los que nos escuchan por la 105.7 de su FM, si lo hacen desde Madrid, los que nos escuchan en streaming, ya sea de radio o de YouTube, en directo hasta ahora. Hola a todos, muchas gracias por estar ahí. Y también a aquellos que han decidido escucharnos en diferido por el podcast de Con Ánimo de Lucro, que nos pueden encontrar en cualquier plataforma, ya lo saben, cualquiera. ¿Qué les gusta más? Spotify, ahí nos tienen. ¿Que les gusta más Apple Podcast? Ahí estamos. ¿Que prefieren iVoox? Ahí también estamos. ¿Que prefieren encontrarnos por las plataformas de Libertad Digital Es Radio? Ahí también estamos. Es decir, no tienen ustedes excusa. Y si lo que prefieren es vernos porque se entretienen un poquito más, en YouTube, siempre en el canal de Es Radio en YouTube, tienen todo el programa de Con Ánimo de Lucro y también algunos destacados que vamos sacando. Y como todos los lunes hasta ahora, yo saludo, y tengo la suerte de hacerlo. Mira, hoy he tenido al director adjunto de todo el grupo, a Carlos Cuesta, y tengo al subdirector de Libertad Digital aquí conmigo, a Daniel Rodríguez Herrera. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, ¿y tú? Eres el subdirector de Libertad Digital y uno de las personas que al menos yo conozca que sigue más de cerca la actualidad de lo que pasa en Estados Unidos, y por eso estás aquí en esta sección en la que nos vamos asomando a todo lo que sucede en el país de las barras y las estrellas, en el país ahora de Donald Trump. Hombre, tanto con país de Donald Trump, que no es que sea el propietario, vamos a ver. Pero bueno, sí. Bueno, aquí ya casi podemos hablar del país de Sánchez en España, aunque algunos nos resistimos. En Estados Unidos, efectivamente, es el país en el que ha ganado Donald Trump las elecciones, de calle, aquí lo hemos contado contigo, y lo que tenemos ahora es hoy la toma de posesión, hoy el gran acto en el que toma posesión como nuevo presidente de los Estados Unidos por segunda vez, y las decisiones que va a tomar en el primer momento. Eso es lo que tenemos que analizar en el día de hoy, y nadie mejor que tú para guiarnos en lo que tenemos que tener y prestar atención en estos primeros días de gobierno de Trump. Bueno, realmente la primera decisión ya se ha tomado, que es la investidura, que siempre es un espectáculo tal, se va a hacer en interior, porque desde el segundo mandato de Reagan, si no recuerdo mal, que no se hacía la toma de posesión en interior por el mal tiempo. Esa es que efectivamente lo hay, que esa es la excusa oficial. Otra cosa es que muchos pensemos que las preocupaciones de seguridad también han tenido su peso. Demasiada gente que quiere llevarse de Trump. Pero bueno, luego después del ceremonial de jurar con el presidente del Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, vendrá la firma de decretos. Lo hacen todos los presidentes, todos firman decretos. Muchos de esos decretos suelen ser, salvo que haya sido una reelección, suelen ser promesas de campaña relativamente sencillas de cumplir. Los hay de más o menos importancia, pero se espera que Trump va a firmar muchísimos decretos, pero muchísimos decretos, bastante más de lo habitual. Y se va a centrar sobre todo en tres cosas. La primera, el tema inmigratorio. Pues se espera que declare emergencia nacional la crisis de la frontera del sur, que la cierre a cal y canto, vuelva a colocar políticas que había echado abajo Biden, como que los que quieren asilo se tienen que quedar en México mientras su solicitud es procesada. También se espera que empiecen decretos para las expulsiones masivas de inmigrantes ilegales. Se ha rumoreado este fin de semana, se ha publicado en algún medio que iban a hacer una gran redada en Chicago. No sé si la publicación, la filtración de esto va a hacer que no suceda, pero posiblemente no por decreto, pero posiblemente muy pronto habrá alguna redada muy masiva en algún sitio más o menos mediático, para que todo el mundo, empezando por los inmigrantes ilegales, asuman que esta vez va en serio, porque deportación masiva de inmigrantes ilegales yo creo que nunca ha habido en Estados Unidos. Entonces se han ido sumando, hay gente que lleva ahí décadas viviendo, y al final el número de inmigrantes ilegales son varias decenas de millones con el paso del tiempo. Pero muchos de estos inmigrantes no han regularizado su situación con el paso de los años. No, porque es que la ley lo impide explícitamente, además es lógico que lo impida, es una cosa que tenemos nosotros que no deberíamos tener, porque no deja de ser animar a que venga más gente. De hecho, hay normas en Estados Unidos que si
tú has entrado ilegalmente, lo tienes más difícil para entrar legalmente después. Otra cosa es que esas cosas se cumplan, porque claro, si entras ilegalmente y te sueltan en Estados Unidos y no vuelven a por ti, pues tú en una cierta legalidad puedes vivir en Estados Unidos perfectamente, y en muchos estados te dan carnet de conducir, que es casi como el DNI de aquí, etcétera, etcétera. Otra cosa que hará va a ser ordenar a los militares que construyan dentro de los poderes de emergencia, terminen el famoso muro, que pase a ser un proyecto militar, eso que es otro de los objetivos. Pero luego, aparte, pues también va a hacer otras cosas. El primero es, digamos, la política de energía, que también se va a dar mucha prisa. Vamos a terminar un punto en el de la inmigración. Dices que se espera que decrete el problema migratorio como una emergencia nacional. ¿A tu juicio lo es en Estados Unidos? ¿Es una emergencia nacional? Me dijiste en su día, durante la campaña, si Trump consigue que el debate público gire en torno a la inmigración, tiene las elecciones ganadas. Si gira en torno al aborto, lo tendrá Kamala. Ha girado en torno a la inmigración. Sin embargo, al menos desde Europa, desde España, da la sensación de que todos los mensajes, todas las decisiones de Trump en materia migratoria son extraordinariamente polémicas, y al menos desde aquí la prensa es muy muy negativa, ¿no? A ver, bueno, por contestar lo primero, emergencia es un proceso que lleva pasando durante mucho tiempo. Decir que en un momento dado es una emergencia es complicado. Sí, ¿Cuándo dejó de ser un problema? Claro, cuando dejó de ser un problema para ser una emergencia. Muchas veces eso es un poco propagandístico, en el sentido, pues igual que se dedican a hablar de... O sea, en el tema del cambio climático cada vez han ido exagerando, ya no es cambio climático, es la emergencia climática, es la crisis climática, ¿sabes? Eso es esencialmente propagandístico, hasta cierto punto. Obviamente es un tema que cuanto más se deja marinar, pues cada vez es más grande. Entonces, siempre puedes decir a partir de cierto punto que es una emergencia solucionarlo, que es el principal problema, quizá, que afecta a Estados Unidos. Al menos desde el punto de vista de Trump y desde el punto de vista de sus votantes, posiblemente sea así a estas alturas de la vida. Sobre todo que esto conlleva otras cosas. Si empieza a expulsar inmigrantes ilegales, esto empieza a ser efectivo, o empieza a meterlos en campos de concentración, pues vamos a llamarlos así. No serían campos de exterminio como los nazis, pero sí sitios donde básicamente acumulas una cantidad ingente de personas hasta que se las puedan echar. Pues eso lo que va a hacer es que, claro, las empresas y los particulares que contratan a este tipo de gente o dejan su actividad económica, o tienen que empezar a contratar o inmigrantes legales o a trabajadores americanos, lo cual producirá, como ya produjo durante el primer mandato de Trump, un alza en los salarios más bajos. Y eso es, evidentemente, una de las cosas que se buscan con esto. Desde luego. En materia de energía. En materia de energía, Drill Baby Drill ha sido el grito de campaña. Básicamente va a eliminar un montón de restricciones. Hay que tener en cuenta que durante el mandato de Biden se ha seguido incrementando el petróleo, gas, etcétera, que se extrae en Estados Unidos, porque venía de las políticas de Trump, y estas cosas, como llevan su tiempo, pero ha hecho muchas cosas. Por ejemplo, esencialmente ha prohibido la exportación de gas licuado a cualquier país, incluyendo nosotros, que lo hemos tenido que seguir comprando a Rusia. Eso seguramente lo elimine el día 1. Va a eliminar, que eso les fastidiará mucho a los ecologistas, cualquier proceso que haya de colocar molinos de viento en el mar, en las costas. Todos los permisos que estén por ahí en proceso se los va a cargar todos. Seguramente el primer día se va a ir del Acuerdo de París, el primer día, seguro. Y posiblemente, lo que pasa es que eso no sé si ya será el primer día, va a desregularizar y facilitar que la gente pueda extraer petróleo, gas, etcétera, combustibles fósiles del subsuelo. Eso tendrá mucha importancia lo que haga el Ministerio de Interior, que es quien controla los territorios que son propiedad del Gobierno Federal de Estados Unidos, que es mucho territorio, y si facilita mucho más que eso pueda ser utilizable para extraer combustibles fósiles, tardará, porque claro, una vez que permita hacer esas cosas
Eso lleva un tiempo hasta que instalan no solo la burocracia, sino también la propia instalación de los... Sí, el desarrollo de las tecnologías. No solo desarrollar las tecnologías, sino instalarlas, digamos, en los campos en cuestión. Pues eso llevará su tiempo y no se verá inmediatamente. Y luego, quizá como último tema, es el tema del personal federal. ¿Va a hacer un Milei? ¡Fuera! ¡Fuera! Es complicado porque Milei al final los que ha hecho fuera son sobre todo contratos eventuales. Hay mucha más facilidad en Argentina que en Estados Unidos o en España para echar un funcionario. Entonces, lo primero que va a hacer va a ser previsiblemente congelación de nuevas contrataciones. Veremos a ver si consigue evitar lo que le hicieron en el anterior mandato, que fue que de repente empezaron a contrataron a gente cambiando a mano, diciendo que les habían contratado el 18 de enero, el 19 de enero, de manera ilegal, pero eso fue lo que hicieron, porque hay que tener en cuenta que si tú miras Washington DC y ves que votan en un 93% a los demócratas, eso es porque esencialmente el 93% del personal federal es demócrata. Entonces van a sabotear todo lo que puedan. Entonces, casi incluso más interesante que las medidas es ver cómo van a intentar evitar que se las salten. Otra de las cosas va a ser obligar a todo el mundo a volver a trabajar en oficina. Bueno, pues lo veremos y lo estaremos contando aquí. No tenemos tiempo para más. Dani, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene. Seguimos en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos como cada lunes con Rocío Recio de Cobas Asset Management. Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí de nuevo. Bueno, ya nos hemos felicitado en privado las fiestas, ya tuvimos la semana pasada ese No se ganó Zamora en una hora, pero seguimos. Ahora me traes 4 palabras en el día de hoy. Te traigo 4 palabras que mencionó John Templeton, que es esta vez es diferente. Son las 4 palabras más peligrosas del mundo. Eso es. Creer que esta vez es diferente. Exacto. ¿Qué se esconde detrás de esta enseñanza? Pues es una práctica, la verdad, muy común, Luis, entre los inversores, en decir que ya verás como, sí, históricamente han sucedido cosas, siempre se han repetido, pero ya verás como esta vez es diferente, esta vez nos vamos a seguir forrando, nos vamos a seguir ganando y esta vez la historia no se va a repetir. Esto tiene mucho que ver con, no sé si creo que forma parte de lo que es el estudio de los sesgos de la inversión, con una actitud muy habitual entre aquellos que entran, digamos, un poco como pollo sin cabeza en los mercados. También le pasa a inversores profesionales que llevan toda la vida en esto, pero aquellos que empiezan, que hacen sus primeros pinitos y de repente empiezan a tener éxito. Les van bien. Las primeras operaciones le funcionan bien, aciertan con determinadas apuestas, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que aciertan, se atribuyen el mérito. Eso es. Es que soy un lince, fíjate que lo había visto. Nos pasa a todos, ¿eh? A mí incluido, que en muchas ocasiones he dicho, mira, esto yo creo que va a hacer esto y esto. No he metido dinero en ningún sitio, pero finalmente dice, mira qué listo soy, ¿eh? Eso es. Aquí Luis Fer Quintero, un crack en el análisis bursátil. Siempre que acertamos nos atribuimos el éxito. Sin embargo, cuando las cosas van mal, cuando alguna de esas apuestas no funcionan, esto, bueno, la próxima vez no va a ser así. Claro. Esto es diferente, no ha sido culpa mía, esto ha sido porque ha habido un movimiento en el mercado que ha venido inducido por no sé qué películas y total, o que ha habido unas declaraciones extemporáneas del señor Putin y entonces aquí ha subido el precio del petróleo y mi posición no ha hecho lo que yo creía que tenía que hacer. Siempre es culpa de otro. Pero cada vez que acertamos es nuestro. Y esto es peligrosísimo. Es muy peligroso. Es la verdad que muy peligroso y yo creo que a la vista está de lo que estamos viviendo en la última década y seguimos pues con las famosas FANG. Es decir, en esta burbuja en la que nos encontramos con todas las compañías, sobre todo americanas, que forman parte del Standard & Poor's 500, que son las 7 magníficas, que todo el mundo conoce, que todo el mundo quiere invertir, porque, como dices tú, están acertando en este momento y, oye, ¿hasta cuándo durará esta
esta fantástica oleada que se están beneficiando estos inversores, ¿no? que invierten en este tipo de compañías. E históricamente es verdad que ha sucedido, que es verdad que la historia no se repite, pero sí que podemos decir, pues oye, que rima, porque digamos que cada década en nuestro pasado pues ha sucedido, y he traído pues varios ejemplos para que todos nuestros oyentes estén al tanto. Por ejemplo, en los años 60, las famosas Nifty 50, que quién no se acordará de ellas, ¿no? Que no era otra cosa que incluir las 50 posiciones, las 50 compañías más grandes estadounidenses, y la estrategia que había que seguir por entonces pues era comprar y mantener. Y entre ellas, pues por ejemplo, las grandes pues de Disney o Coca-Cola, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que toda esa burbuja luego se vino abajo y se desinfló. En los años 70, pues con todo lo que es el auge del precio del oro y del petróleo, que si nos remontamos a los años 70, el precio del barril se disparó desde los $3, 3 y pico, hasta casi los 35, cosas así, incluyendo varios recortes de producción. Lo mismo, todo el mundo, pues oye, queriendo invertir en estas activos. Más tarde, en los 80, la burbuja japonesa. Es decir, que ha habido, digamos, momentos en la historia y periodos largos de tiempo, hablamos pues de décadas, de pues periodos de 10 años, en los que pues ha ido francamente bien ese tipo de inversión. Todo el mundo quería invertir ahí porque era lo que se llevaba, lo que se estilaba en ese momento, pero eso llega a un fin. Llega a un fin, se desinfla, y ahí está el inversor que dice, en ese momento, ya verás cómo esta vez es diferente. Y es un peligro, obviamente. Es un peligro. Decíamos el otro día en Tu dinero nunca duerme que casi lo peor que le puede pasar a un inversor novel que arranca en sus primeras tomas de decisiones en bolsa es acertar. Sí, sin duda. Porque te envalentonas, sí. y de repente crees que lo tienes y ves la jugada perfecta. O sea, has sido muy prudente en tus primeras posiciones, pero has acertado, ya te lo empiezas a creer. Y llega un momento en que lo ves clarísimo y dices, este movimiento va a ser y esto va a pasar aquí, y esta es la gran acción, y esta es la gran apuesta, y esto es lo que va a suceder. Y ese día estás tan convencido que coges todo tu dinero, todo lo que has ganado en eso, y Exacto. Lo metes ahí. Y ese día te hace la bolsa a freír puñetas. Te ha dejado sin absolutamente nada. Por lo tanto, yo creo que la enseñanza un poco de esta frase es que hay cura. Hay antídoto a los riesgos que entraña este tipo de frases, y es, oye, que el éxito en bolsa está escrito, ha funcionado siempre. A ver, no hay nada seguro en la vida, pero sí hay una estrategia que en la mayoría de los casos siempre ha funcionado casi de manera sistemática. Invertir de una manera sistemática, invertir poco a poco, hacerlo de manera diversificada, con cabeza, entendiendo en lo que estás invirtiendo, y sobre todo sin cambiar tu estrategia y en el largo plazo. Si haces eso, vas a ganar. Es aburridísimo, sí. Es muy poco sofisticado, no puedes presumir con los amigos en el café, en la cafetería, de lo bien que va. Menudo pelotazo he dado. Te darán envidia otros 14 que han hecho no sé cuánto con envidia y tal, pero a largo plazo, cuando llegas al final del camino, te coges a esos que estaban jugando a bolsa todos los días, intentando acertar los movimientos de mercado, y probablemente todos sigan igual que estaban en aquel momento, y tú habrás acumulado un patrimonio que se habrá multiplicado con el tiempo. Claro, y sobre todo, Luis Fer, yo creo que entre las cosas que has destacado, sobre todo, no intentar predecir los movimientos de la bolsa. Yo creo que desde Cobas, además, es una de nuestras premisas. No pronosticamos qué es lo que va a hacer la bolsa, nos da exactamente igual. Obviamente, estás en bolsa porque estamos invertidos en compañías que cotizan, pero en esos vaivenes, en esos momentos de caída, decir, pues oye, mira, ahora es un buen momento para invertir. Nosotros como gestores y, por supuesto, pues los partícipes, pero como inversores decir, oye, es algo que ya estaba barato, el mercado, pues de forma, no sé, caprichosa, aleatoria, me lo está poniendo todavía más barato, y aprovecho e invierto. Entonces, no intentar pronosticar, porque precisamente por intentar adivinar y por intentar presumir, como decías tú al principio, oye, me ha ido muy bien esta jugada, voy a intentar continuar con esa estrategia, pues muchas veces por intentar hacer eso, como decías, es un riesgo, puedes perderlo absolutamente todo, porque la bolsa es así,
En cambio, si estás protegido, has invertido con cabeza, lo has hecho de una forma sensata a largo plazo, pues obviamente ese riesgo se minora. Se diluye de una manera espectacular, porque ganar dinero y hacerlo de manera constante y exitosa en bolsa es posible. Es posible, hay mucha gente que lo consigue, y lo consigue, insisto, con estrategias muy poquito sofisticadas. Es saberte el ABC y lo decimos muchas veces, invertir en bolsa no es difícil. Comprender cómo funcionan los mercados para que los puedas poner a tu favor no es una cosa extraordinariamente complicada ni destinada a 4 elegidos que son capaces de comprender los arcanos de los mercados. No, esos arcanos en realidad son muy fáciles. Es verdad que hay mucha ciencia, mucha fórmula, mucho fuego artificial alrededor de la bolsa, que muchas veces parece que lo hace más complicado, pero no deja de ser una ciencia matemática muy estudiada, por otro lado, y con mucho sentido, que lo que se dedica básicamente es a tratar de pronosticar qué puede pasar en el presente, analizando de una manera enorme y muy profunda todo lo que ha pasado en el pasado, los movimientos que han tenido, la volatilidad que ha sufrido una acción respecto a un índice o no, etcétera. Todo esto al final lo que trata es de ponernos encima de la mesa un dibujo que nos permita más o menos pensar qué es lo que puede suceder en el futuro. Sin embargo, hay otra manera de acercarse a los mercados, que es pues esa, la sensatez. Oye, ¿cuánto vale esta compañía? Tanto. Pues ¿a cuánto está cotizando? Pues, ¿me merece la pena? ¿Tengo margen de seguridad? ¿Está mucho más barata de lo que en realidad cuesta? Bueno, pues, y comparada con otras. Comparada con otras. Efectivamente. E incluso así hay que decirlo, por esto que siempre decimos de que no hay nada seguro en esta vida, incluso en esos momentos hay análisis que no salen bien. Que tú has valorado la compañía en un determinado punto y de repente pasa algo en la compañía o en el management, se cae abajo y eso le ha pasado a los grandes gestores. Y todos los grandes gestores en España, los que tiene el equipo de inversión de Cobas, los que tienen otras gestoras que han venido en muchas ocasiones a Tu Dinero Nunca Duerme, lo dicen abiertamente. Oye, no estamos libres de pecado. Nuestro cuerpo está lleno de cicatrices que muestran nuestros errores, pero hemos tratado de aprender de ellas y tratamos que sean los menores errores posibles. Además, si estás diversificado, al final el error en una compañía no te estropea la figura o el dibujo del conjunto. En definitiva, mucho cuidado con creernos invencibles. Mucho cuidado con pensar que el error que hemos cometido en un momento determinado es cosa de otros y que no nos va a volver a suceder porque esta vez es diferente. Mucho cuidado con considerar que aunque la realidad nos haya dado la vuelta o nos haya dado una bofetada respecto a la hipótesis que nosotros teníamos, la hipótesis sigue siendo correcta. Exacto. Mucho cuidado. Revísatela, que a lo mejor no eres tú más listo del mercado. Exacto, ¿no? Eso es. Muchísimo cuidado con ello. Bueno, pues aquí tenemos una de las frases. Empezamos con fuerza el 2025, pues la semana que viene más, Rocío. Eso es, muchas gracias. A ti. Y a ustedes, señores oyentes, espero que hayan disfrutado tanto como yo de este programa y de esta última frase, este último consejo, esta última historieta de mercados que contamos aquí para aprender y para que no cometer errores. Y les espero mañana con asuntos de su interés, como siempre, a las 12, aquí en Con Ánimo de Lucro. En Es Radio Libre Mercado, Con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero.